y Política por la Univer- perdón, por la con especialidad en Filosofía Política por la Universidad Autónoma Metropolitana. Eh, Podemos especificar o decir que entre 2020 y 2024 se desempeñó como coordinadora del programa de formación virtual en el Instituto Nacional de Formación Política del Partido del Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Es autora del libro nacional Hacia una ciencia de la lógica de la liberación, elementos para una crítica de la razón transontológica, autodeterminación, La muela del diablo, Bolivia, 2000, del año 2015, editora de la Antología de Filosofía de la Liberación de Filosofía, Enrique Dussel, del 2021, y coautora junto a Russell Rutherford de los libros Hacia la comunidad de vida del Ministerio de Poder Popular para las comunes y los movimientos sociales del año 2023. Compañeros y compañeras, comenzamos con este módulo de formación desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia. Es de nuevo siempre un agrado poder estar con ustedes en esta jornada. Y compañera, si estamos por ahí, podemos comenzar. Siempre les pedimos poder mantener el micrófono apagado, participar, estar anotando y estar atentos siempre a nuestra expositora para en su momento poder hacer preguntas, comentarios sobre las pláticas y sobre la exposición que se está realizando y poder así tener finalmente una interacción más oportuna con relación al tema que estamos tratando. Un saludo y un abrazo, compañeros y compañeras, solidario en toda esta América Latina que finalmente nos une por todo el trabajo que estamos realizando y las luchas que finalmente nos vinculan. Así que les doy la bienvenida y espero podamos estar muy concentrados para poder estar en este nuevo proceso de formación y de discusión política para nuestras Américas. Así que, compañeros y compañeras, un saludo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muchísima alegría de estar aquí con ustedes en este diplomado de formación política y participación ciudadana para la transformación social. Creo que no hay, digamos, labores tan importantes como esta, que es la de formar para transformar. Durante los últimos años de mi trabajo me he dedicado precisamente a participar de espacios así, porque creo profundamente que nos debemos realmente un, un tiempo para pensar los grandes temas, para pensar las grandes crisis. Vamos a pedir que por favor nos ayuden con apagando los micrófonos, si no va a ser como muy complicado eh, lograr hacer esta conferencia. Muchas gracias. Bueno, pues un agradecimiento al Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, expresión del campo popular y social hondureño, por esta invitación. Y además a pensar un tema que me interesa de manera muy particular, que es Para la mamá. unidad en la diversidad. Parte de nuestro... Híjole, otra vez tenemos el micrófono. Disculpe, Katia. Gaby Cabrera, por favor. Sí, yo voy a pedir que a los anfitriones de esta sesión que estén como muy atentos, ¿no? Porque los anfitriones pueden silenciar de manera rápida, ¿no? Entonces, para que estén como atentos. Ahí otra vez, por ejemplo, Gaby Cabrera volvió a abrir su micrófono y Leana lo mismo. No, O sí, sea, si no cerramos los Katia, micrófonos.
Sí, Katia, yo soy Ileana. Solo es Ah, que me vale, vale, acabo Ileana. de hacer anfitriona de la sesión para que pudieras compartir la presentación que entiendo que tenés. Entonces, sí, efectivamente no puedo apagar los micrófonos porque usted tiene el mando de la reunión. Ah, es verdad, yo soy la anfitriona. No, yo había pedido que me hicieran coanfitriona, no anfitriona. Híjole, a ver. Mira, vamos a hacer un cambio. Yo te voy a devolver, ¿no? Porque creo que otra persona que no es la que da la conferencia tiene que hacerse cargo de la reunión. Si no resulta muy complicado, uno no puede estar dando la conferencia y estar atento a los micrófonos. Entonces, permíteme que te vuelvo a pasar el Ileana. Sí, a ver. Ah, es que creo que no tienes para ser coanfitrión, ¿no? Sí, exactamente. Ahí estás. Va, listo. Vale, ahí estás. Te he devuelto. Ya. En los comandos tú sí puedes silenciar a todo el mundo en cualquier momento. Pero Sí, sí, bueno, sí, gracias. vamos a empezar para no perder el tiempo. Ok, bueno, hablábamos sobre el título de esta sesión. Estoy un poquito ronca, voy a estar tomando agua. Esperemos que me dé la voz. El tema que nos ocupa el día de hoy, la unidad en la diversidad, es un tema realmente central para la política. El doctor Enrique Dussel nos habló precisamente de este principio, la unidad en la diversidad, que está presente en distintas culturas y en distintos planteamientos, porque nos habla de manera muy específica del significado de la comunidad. Y precisamente en política, y en la política que nos interesa hoy en día, en la política del siglo XXI, en la política en la cual estamos profundamente comprometidos desde la filosofía de la liberación, que surgió como un esfuerzo para poder pensar desde los negados de la historia, desde los negados de todo tipo, de cualquier tipo de campo, de cualquier, eh, digamos, de cualquier área de la vida en la cual uno pudiera ser victimizado. Hay muchas maneras de ser víctima. Y el doctor Enrique Dussel pensó siempre en las víctimas de manera amplia y fue precisamente como abriendo los horizontes de su filosofía, que en un principio se pensó desde América Latina, pero que poco a poco empezó pues a echar raíces en muchos lugares del mundo, porque hay víctimas en todo el mundo, hay negaciones en todo el mundo. Y ahí nos vamos reflejando y justamente pensando el tema de este tiempo, él se dio cuenta que digamos, el gran responsable de las grandes crisis políticas, sociales, ecológicas, realmente lo que estaba detrás no era un sujeto, no era una clase política, no era una clase económica, no era un grupúsculo, sino que era un proyecto civilizatorio. Y fue así que el doctor Dussel empezó a hablar de la modernidad. Y me gustaría muy brevemente caracterizar lo que entendemos por modernidad, porque normalmente esta palabra es muy confusa y cuando hablamos de lo moderno, pues el sentido común
de la modernidad, pues nos ha enseñado que lo moderno es lo positivo, lo universal, lo racional, lo bueno, lo novedoso. Y entonces a esta palabra están unidas como muchos conceptos que justamente nos impiden ver el problema de fondo. Entonces, cuando hablamos de la modernidad, hablamos de un proyecto civilizatorio que surge hace 500 años, en 1492, momento en el cual Europa comienza su expansión en todo el mundo, desde la caída de Granada, justamente con la conquista del mundo andaluz, musulmán, en la península ibérica, y que después esa conquista pasó a ser también una conquista de nuestro territorio en América Latina, hoy llamado América Latina, ¿no? Abya Yala, y, y que bueno, siguió este proceso de globalización hasta que el día de hoy no queda prácticamente ningún lugar del mundo en donde la modernidad no haya tocado, ¿no? Con sus tentáculos y no haya transformado y trastocado todas las culturas y todas las civilizaciones que había en el mundo. Hoy en día por eso hablamos de que la modernidad se expandió y realmente impuso un modo de vida, impuso valores, impuso una economía, impuso una política, impuso una estética, impuso un modo completo de vida. Y este modo completo de vida implica también la construcción de un tipo de sujeto, de un tipo de ser humano, y la destrucción a la par de lo que había antes, que sobre todo podíamos nosotros encontrar en comunidades, en vidas en común, que conjuntaban y construían proyectos distintos, con utopías distintas. Y el día de hoy, entonces, lo que tenemos en torno a este sujeto moderno, que hoy construye desde su individualidad, ya no comunidades, sino sociedades. Entonces, eh, lo que tenemos hoy en día en esta modernidad es un modo de vida que ha impuesto una sola manera de hacer las cosas, una estética, una economía, una política. Es como el mundo del uno. Y el mundo del uno lo que ha ido destruyendo es precisamente la diversidad. La diversidad es el modo propio de la vida, el modo propio de la comunidad. No hay ningún organismo vivo que se pueda autorreproducir a sí mismo al margen, ¿no? Insulado completamente del resto de los organismos, sino que la vida, para que pueda ser posible, la vida necesita de la diversidad, necesita de otros organismos, necesita reconstruir un entorno y por eso es que cada organismo vivo, al mismo tiempo que se reproduce, también reproduce su medio de vida, reproduce al resto de los participantes de la comunidad. Entonces, parte de esta lucha que tenemos que llevar adelante en la reconstrucción de la vida misma, en la reconstrucción de las comunidades, es precisamente el aprender a vivir y a reconstruir la comunidad desde la diversidad.
Por eso me gusta tanto el título que le han puesto a esta sesión, Unidad en la Diversidad, unificar las luchas bajo el horizonte de la emancipación comunal. Híjole, mi voz se me está yendo. Así que vamos a tener que hacer más un diálogo porque no creo que me dé para hablar tanto, tanto. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces, lo que yo quiero plantear el día de hoy es que la modernidad como proyecto civilizatorio necesitó destruir las comunidades, necesitó exacerbar en nosotros una cultura del individualismo, una cultura del ego. Y prácticamente nos hemos ido educando en ese modo de relacionarnos con los otros. Pero hay que decir que el individuo, cuando se relaciona con el otro, cuando se relaciona fuera de sí mismo, lo hace siempre en términos de sujeto-objeto. Es decir, siempre necesita cosificar al otro, siempre necesita instrumentalizar al otro. Creo que no te entiendo. Ay, aquí se me ha activado estas inteligencias que no son inteligencias y que sí son artificiales. Así que bueno, ya creo que ya la apagué. Eh, entonces, el individuo siempre se relaciona con el exterior a manera de objeto, a manera de costar al otro, a manera de convertir al otro en un objeto y en una mediación de sí mismo. Entonces, esto genera siempre relaciones muy complicadas, o sea, relaciones en donde no hay un verdadero reconocimiento de la humanidad del otro. No hay, digamos, un preocuparse del otro en términos de la dignificación del otro o del fin del otro, sino que lo que hay es eh, un convertir al otro en una mediación de mi propio interés, lo cual pues termina siempre, digamos, mediatizando al otro. La comunidad no se puede construir desde esta base. La comunidad necesita justamente el reconocimiento de la dignidad de todos los sujetos de la comunidad. Y por eso es tan importante que vayamos superando, ¿no? Este ego moderno. Aprendamos a situarnos desde una subjetividad más bien, no del yo, no del ego, sino del nosotros. Y cuando decimos que no del yo y no del ego, no quiere decir que cada uno de nosotros, digamos, se pierda como singularidad, sino que más bien aprendamos a vivir nuestra singularidad, pero en función también del servicio que podemos prestar a los otros. Entonces, bueno, eso es un tema muy importante y que termina finalmente trastocando mucho del modo como comprendemos, porque no estamos acostumbrados a ese tipo de relación intersubjetiva, sino que normalmente, ¿no? En un medio moderno y que casi todos nacemos, crecemos, nos desarrollamos y muchas veces incluso morimos al interior de la sociedad moderna, no estamos acostumbrados a vernos a nosotros mismos desde el servicio, desde el nosotros, desde la responsabilidad por el otro. Que estamos en una relación continuamente autocentrada. Y
Y eso nos lleva a ver el mundo de una manera muy particular. Hablaba Dussel, eh, y en filosofía utilizamos la palabra, hablamos de ontología para pensar un mundo. Normalmente pensamos, digamos, eh, pensamos todas las relaciones que tenemos alrededor nuestro desde una cosmovisión que es, digamos, la cosmovisión de la que aprendemos. Y pensamos que el mundo completo es así. Pero lo que tenemos justamente, y es el reto de poder aprender a vivir en comunidad, es aprender a cuestionar el propio mundo. Es decir, aprender a cuestionar que no todos los que nos rodean ven el mundo como nosotros lo pensamos. Y esto es sumamente difícil porque hacemos como naturaleza nuestra visión del mundo. Y creemos que todos los que nos rodean comprenden el mundo exactamente como nosotros. Y eso es justamente lo que tenemos que cuestionar. O sea, decía Dussel, somos modernos y somos constitutivamente ontológicos. ¿Qué significa esto? Voy a poner un ejemplo de la historia y que bueno, es el ejemplo que ponía Dussel cuando hablaba del surgimiento de la modernidad. Cuando llega el europeo, ¿no? A este continente, cuando llega a México, ¿no? Digamos, pensemos en los primeros pueblos originarios que vieron, ¿no? Desde la playa, estas casas flotantes que venían eh, acercándose a la orilla. Entonces hay como dos visiones, ¿no? Dos ojos que se encuentran, ¿no? En un choque. Los pueblos originarios miran esas casas flotantes y, y miran esa realidad como algo, digamos, que les sorprende, algo que no se explican con las categorías que ellos tienen, digamos, los piensan, por ejemplo, como dioses, ¿no? Y es lo que decía Dussel. Ven al otro como como una aparición divina, ¿no? Se acercan los dioses porque los conceptos que tengo no me dan para poder entender lo que está pasando enfrente de mí. Pero ¿qué pasa con el español? El español llega y tampoco entiende el mundo de los pueblos originarios. Pero inmediatamente lo que hace es que lo mete en su mundo. Y lo mete en su mundo diciendo, son, son indios, son de la India, ¿no? Y por eso es que se nos quedó eh, este nombre de indios, que después, bueno, fue cambiando, indio, indígena, originario, pero indio venía en un primer momento como el habitante de la India. O sea, es un nombre que no corresponde realmente, que no logra nombrar lo que realmente está aconteciendo. Y fíjense, hay anécdotas muy graciosas, porque, por ejemplo, la palabra Yucatán, y eso lo redacta Dussel en su libro 1492, El encubrimiento del otro, o El encubrimiento del indio. El libro se titula o se publica con los dos títulos en distintas ediciones. Dice que cuando llegan los españoles preguntan a los pueblos originarios que cómo se llaman, que cómo se llama el lugar, y ellos responden en su lengua
Yucatán. Y Yucatán quiere decir, no entiendo. O sea, lo que ellos estaban diciendo es, no entiendo lo que estás diciendo. Y los españoles entienden que el lugar se llama Yucatán. ¿Y cómo se llamó el lugar? Yucatán. O sea, quedó ahí como inscrita, ¿no? En la historia una falta de comprensión absoluta que es el choque, ¿no? Ontológico que se da cuando un mundo no es capaz de entender al otro mundo. Entonces, el español, digamos, fue ontológico en el sentido de que metió al otro en su mundo y lo nombró indio, porque los indios sí que los conocían, eh, y quedó ahí como grabado en la historia esa falta de comprensión. Y después, cuando siguieron viendo que, bueno, finalmente no eran indios, de todas maneras los subsumieron al interior de su mundo y dijeron, como no son como nosotros, los españoles, ¿no? O como no son como nosotros, que es todo el mundo que conozco, entonces son menos humanos que nosotros. Y entonces comenzó la construcción de ese otro que no se pudo comprender y que entonces para poderlo nombrar lo tengo yo que inferiorizar. Pero entonces en realidad lo que le pongo es como una etiqueta que termina negando al otro. Entonces, la modernidad lo que hace es constitutivamente negar al otro. El individuo termina negando al otro. El varón termina negando, ¿no?, a la mujer. Eh, y bueno, podríamos aquí negar como o nombrar todas estas negaciones que se repiten en la modernidad, pero lo que está detrás de manera constitutiva es esta incapacidad de ver al otro como otro, de reconocer al otro en su diversidad o de conocer a, diría, y de poderme en ese reconocimiento, por ejemplo, solidarizarme con el otro, sino que justamente como no lo reconozco, entonces le impongo mi mundo, ¿no? Como no lo reconozco, le impongo mi razón y y lo comprendo al otro como no suficientemente desarrollado, como no suficientemente humano. Entonces termino inferiorizando. Entonces, esto es una práctica que nosotros, digamos, sucedió en la historia. Tenemos ahí, ¿no?, el rastro que quedó en este inicio de una nueva época en la historia mundial. Pero este inicio y esta época en la historia mundial se hizo también mundo de la vida. O sea, constituyó un mundo completo, constituyó un sentido común, constituyó una cosmología, un tipo de ser humano y un modo de vida. Entonces, hemos aprendido a ser así. Es decir, ser moderno significa ser ontológico, significa negar al otro constitutivamente, significa cosificar al otro. Es decir, el moderno no puede ser comunitario. Fíjense qué gran problema. O sea, el moderno termina destruyendo a las comunidades. Y justamente el momento crítico en el que estamos ahora, de la destrucción
destrucción de la humanidad, de la destrucción de la diversidad, de la destrucción del- de la vida misma, del ecosistema, nos pone frente al reto y frente a la necesidad de aprender a reconstruir lo comunitario. O sea, fíjense qué reto más grande, porque esto nos va a significar comenzar procesos de descolonización, porque la modernidad, es lo que dice el maestro Dussel, la modernidad es constitutivamente colonial. O sea, se expandió colonizando, se expandió avasallando al otro. Entonces, desmodernizar el mundo va a significar descolonizar el mundo. Y aprender a ser comunitario va a significar descolonizarnos. Es decir, construir la comunidad eh, nos va a requerir renacer de nuevo, digamos. O sea, aprender o reaprender a, a construir nuestra subjetividad no desde un ego, no desde un yo, no desde nuestro individualismo, sino que aprendamos a poner en el centro lo común, el nosotros, la vida. Y ese horizonte común, ese horizonte eh, que nos va a resituar de otra manera, nos va a implicar hacer transformaciones muy radicales, o sea, desde todo punto de vista, desde las cosas como más cotidianas, más básicas, ¿no? Como esto que yo les decía, somos constitutivamente ontológicos. O sea, cuando hablamos, hablamos como con una pretensión de vencer al otro. Incluso cuando decimos, em, convencer, la palabra convencer es una palabra muy interesante porque se tiene como la visión de que convencer al otro es algo bueno, es algo bueno. Yo políticamente, ¿no? Hago un trabajo y convenzo al otro, pero convencer significa como vencer al otro. O sea, o sea, tengo yo que vencer al otro, tengo yo que imponer mi individualidad sobre el otro. Entonces, aprender a ser comunitario me va a implicar, por ejemplo, aprender a hablar de una manera distinta, aprender a callar, por ejemplo, aprender a llegar a un espacio de diálogo con el convencimiento de que yo no tengo la razón. O sea, tengo que empezar así el discurso, como diciendo, no tengo la razón, ¿no? O sea, vengo como a abrirme aquí, ¿no? Y a que entre todos vayamos construyendo eso común. Tengo que darle como tantas vueltas, ¿no? A este tema que resulta realmente difícil hacer inteligible un modo de ser que nos es tan ajeno, porque realmente no estamos acostumbrados a pensarnos desde el nosotros. Casi siempre llegamos a los espacios em, queriendo convencer. No llegamos con un espíritu de diálogo, sino que llegamos con un espíritu de convencimiento, de vencer al otro. Y, y esto es parte, por ejemplo, de la cultura que tenemos que ir reaprendiendo de nuestros pueblos originarios, que
Es importante de todas maneras, ¿no? Que no idealicemos, que sabemos que todos los pueblos originarios también, pues, han sido, bueno, excepto los que siguen todavía metidos en la selva, ¿no? Que los hay, en la selva de los Amazonas, o que han decidido de manera consciente no entrar en contacto con el resto de la civilización. Pero, digamos, con excepción de esas comunidades, que son muy pocas, realmente todo el mundo ha sido trastocado por la modernidad. Y esto realmente nos pone frente a un reto mayúsculo, porque vamos a tener que hacer un trabajo que no es un trabajo, digamos, político hacia afuera, sino político hacia adentro también. No solamente vamos a tener que llevar a cabo luchas contra el 1% de la humanidad, de los ricos más ricos del mundo, que están empobreciendo a la humanidad y que no quieren perder sus privilegios. Tenemos que también hacer una lucha contra un individuo que somos nosotros que tampoco quiere perder sus privilegios, ¿no? Que está siempre como en una actitud de, de avasallamiento del otro. Entonces tenemos que hacer una crítica que es al mismo tiempo autocrítica. Tenemos que darnos cuenta que la transformación del mundo pasa también por la transformación nuestra, de nuestra subjetividad, de nuestro entorno, que tenemos que ir como ganándole lugar a la sociedad moderna y expandiendo más bien esas comunidades pequeñitas que todos de alguna manera también tenemos, ¿no? En nuestra familia, con nuestros círculos como más íntimos, más cercanos, pero que tenemos que ir como ampliando esos espacios de confianza, esos espacios de construcción del bien común y hacerlo cultura. O sea... vamos a tener que ir como trastocando el mundo de una manera que realmente nos resulta quizá en un primer momento hasta utópico. Pero, pero bueno, decía el maestro Dussel, no solamente hay que cambiar, digamos, el mundo, la realidad, la subjetividad, sino que también hay que cambiar las utopías. Porque hasta nuestras utopías nos han colonizado. Hasta nuestras utopías ha llegado la modernidad. Y por eso es que seguimos repitiendo esquemas, por ejemplo, de, de competencia, esquemas de éxito en donde sin darnos cuenta reproducimos estas pirámides, ¿no? En donde solamente es uno el que logra llevar al final, el que logra vencer, el que logra ganar, el que logra enriquecerse, el que logra un trabajo en detrimento de los otros. Es decir, tenemos que empezar a trastocar nuestras utopías y tenemos que aprender a tener utopías de comunidad, que de alguna manera estas utopías las tenían también nuestros pueblos, o sea, nuestros pueblos y de alguna manera todas las grandes civilizaciones que pasaron por esta humanidad. Los sueños que tenían eran sueños de utopía. Cuando hablamos, por ejemplo, ¿no? O sea, incluso del cristianismo originario, ¿no? Del reino en la tierra, son todos sueños de comunidad, de dignificación,
del poder estar satisfecho, del poder tener una fiesta común, de justicia. Estas son, digamos, las utopías de los pueblos que todavía siguen, digamos, muy presentes al interior de nosotros, pero que han sido ya trastocados de alguna manera también por estas distopías, porque más que utopías son distopías de la modernidad, que construyen en lugar de sueños y bellas realidades, pesadillas y grandes catástrofes. Entonces, aprender realmente a vivir, ¿no? Eh, una unidad o a construir una unidad en la diversidad nos va a implicar transformarnos de una manera muy radical. Y decía Dussel que, bueno, ante las graves crisis sociales, económicas, políticas, ecológicas, que enfrentamos hoy día en esta realidad, teníamos como que hacer grandes apuestas. Y él hablaba de la apuesta de Pascal. Decía, Pascal sostenía que hay apuestas que valen la pena. Y en este caso se trata justamente de arriesgar la vida y de arriesgarla en favor, pues, de la creación de una nueva edad del mundo para toda la humanidad. Y él decía, esta es como la gran transformación del mundo y es la mejor apuesta que podemos hacer. Porque si acontece, si lo logramos, pues todos nos beneficiaremos de haberlo logrado. Y si no, digamos, si no lo logramos, de todas maneras, nuestra vida habrá tenido sentido y la habremos vivido con esperanza, con esfuerzo, con un fin, ¿no? Último que nos habrá iluminado cada uno de los días de nuestra vida. Dussel hablaba entonces de esta transformación más allá de la modernidad como transmodernidad. Y nos decía, la transmodernidad es, por una parte, una nueva civilización a la que estamos llamados a participar y que pone en el centro la producción, la reproducción y el desarrollo de la vida de todos, desde una visión pluriversa, no universal, sino pluriversal, ¿no? En donde podamos establecer verdaderos diálogos, diálogos interculturales, diálogos en donde cada una de las culturas se respete, ¿no? En su dignidad y que establezcan efectivamente diálogos a partir de la producción, reproducción y desarrollo de la vida, que eso es lo que tiene que estar como en el centro, eso es, digamos, el acervo común que todos estamos llamados a cuidar, a conservar eh, y a enfocarnos. eh, Ese es como el lugar que nos va a dar justamente la unidad. Y decía Dussel, todos necesitamos comer, ¿no? Pero ya que come cada cultura, pues es diverso, ¿no? O sea, unos se alimentan de papa, otros comen maíz, otros comen arroz, otros comen trigo. Es decir, las distintas culturas se han desarrollado a partir de distintos elementos según sus condiciones geográficas, su historia, ¿no? Su modo de vida. Pero todos compartimos el hecho de que todos necesitamos comer y comer humanamente, es decir, comer con dignidad, con cultura, con nuestras tradiciones. Entonces, esa pluriversalidad, ¿no? Cultural
tendrá que construirse desde la base de que todos hagamos el esfuerzo de la producción, reproducción y desarrollo de la vida. Y decía Dussel, esta transmodernidad, ¿no? Este mundo más allá de la modernidad, lo podríamos pensar como una nueva edad geológica. Es decir, así como se habla, ¿no? Del antropoceno, ¿no? Esta edad en donde ahora vive el ser humano. Dice, la transmodernidad sería como el ecoceno, ¿no? O sea, la edad del mundo en donde realmente nos diéramos cuenta como humanidad que tenemos que enfocarnos en todos retos de la vida. Eh, y, y que podamos entender, ¿no? Nuestra tarea como seres humanos, como que hemos sido puestos de alguna manera al cuidado, como servidores de la vida, como responsables de la vida, o como responsables, decía Dussel, de la comunidad de vida. Porque esta comunidad de la que nosotros formamos parte no es solamente una comunidad humana, sino que tenemos que también integrar en la comunidad a la madre naturaleza, ¿no? A todas las criaturas de la tierra y también a la historia, a todos los ancestros, a todas las luchas y a todos aquellos que estuvieron antes que nosotros y que nos han regalado la memoria, el lenguaje, las costumbres, los hábitos, es decir, todo lo que sabemos, todos los conocimientos que tenemos son también un legado de esa comunidad que somos, que es una comunidad que habita en el tiempo, es como un presente que atraviesa todos los tiempos, como un presente eterno en el que todos formamos parte. Entonces, esta comunidad, ¿no? Que nos atraviesa, eh, que nos llama a, a pensarnos de una manera en la cual cada uno es pieza única, porque nadie en todo el mundo, en toda la tierra fue creado exactamente igual que otro, sino que todos somos únicos, todos somos singulares. Es decir, todos tenemos algo que aportar a la comunidad, todos tenemos una visión que nadie nos puede usurpar, que nadie nos puede quitar. Y tenemos que aprender como a pensar desde esa singularidad y aprender a respetar, ¿no? Esa infinita dignidad que cada uno encarna, que cada uno representa. Y que si uno falta, ¿no? Entonces la comunidad también se queda incompleta. Entonces, imagínense qué importante que aprendamos a pensar, ¿no? Desde esa dignidad absoluta que somos, cada uno. Y fíjense qué distinto que es el mundo hoy, en donde más bien nos pensamos, ¿no? Unos a otros como prescindibles, nos atropellamos unos a otros todo el tiempo. em, Nos ninguneamos unos a otros, nos avasallamos con la palabra, con los actos. Aprender a ser comunitario, o sea, en este sentido tan radical que les estoy hablando, implicaría incluso que aprendiéramos a caminar de otra manera, que aprendiéramos a caminar así como alguna vez le dijo, ¿no? Dios a Moisés cuando le dijo, descálzate, porque estás en un lugar santo.
Tendríamos que caminar en el mundo así, descalzos, como pidiendo permiso, como tratando de cuidar incluso cuando pisamos el mundo que está debajo de nuestros pies. Que aprendiéramos como a caminar con esa responsabilidad. Pero si se dan cuenta, es mucho, es mucho lo que tiene que aprender la humanidad para poder lograr como ese nivel, yo lo diría incluso, de santidad, porque aprender a ser comunitario implicaría aprender a santificar el mundo, aprender a elevar el mundo, aprender a dignificarlo, aprender a hablar, a caminar, a pensar y a vivir con una responsabilidad de que lo que estoy poniendo, ¿no? Lo pongo realmente con el ánimo y con la voluntad de hacer crecer al otro, de servirle la mesa, de donarme al otro. Es un llamado realmente enorme. Y fíjense, en este mundo tan peculiar en el que estamos hoy, viviendo, ¿no? Un genocidio en Gaza, escuchando a- al pueblo palestino en en su palabra y en su oración, con el Corán y con el rezo en la boca, quiero yo recordar que el doctor Dussel pensó justamente en un principio coránico como la expresión más elevada de esta idea de comunidad, que es el tauhid musulmán. Tauhid quiere decir unidad en la diversidad. Y este es el principio de la comunidad de vida. Y fíjense, para los musulmanes, Alá se habría revelado a través de 124.000 profetas, porque los musulmanes no consideran que las otras culturas, digamos, eh, tienen culturas erróneas y que ellos, ¿no? Los musulmanes tienen la verdadera cultura de Dios, sino que ellos consideran que Alá, o sea, Dios, se habría expresado y se habría revelado a la humanidad en todas las culturas de la tierra. O sea, Alá se diría en todas las lenguas de la tierra. Es decir, Alá no habla preferiblemente en árabe, ni en hebreo, ni en ninguna lengua, ni en maya, sino que habla en todas las lenguas. Y todas las culturas y todos los pueblos de la tierra habrían recibido profetas y habrían recibido revelación. Fíjense, qué cosa. Porque lo que estamos viendo hoy en día es precisamente, ¿no? Un pueblo que no es un pueblo, porque hay que decirlo, es un grupúsculo, ¿no? De gente, un grupúsculo de sionistas que se sienten depositarios de la gran revelación de Dios en la tierra y que dicen que Dios habla y solamente habla en hebreo y que Dios sí tiene solamente un pueblo elegido,
Pero aquí estamos hablando de que Tawhid, este principio musulmán, lo que reconoce es que todos los pueblos del mundo habrían recibido revelación. O sea que la verdad se expresa de muchas maneras. La verdad se expresa comunitariamente. La verdad se dice en todas las lenguas y de alguna manera la verdad también se expresa en cada uno de nosotros. Es decir, que solamente, ¿no? En el momento en el que nosotros nos reconozcamos unos a otros en una comunidad de vida, ahí es donde efectivamente lograremos llegar a lo que podríamos decir la verdad, porque la verdad solamente se dice en comunidad. Fíjense qué llamado enorme al que nos hace Dussel. Esto quiere decir que la alternativa, ¿no? El nuevo mundo, no va a surgir de la cabeza de nadie, no va a surgir de un pueblo singular o de una cultura en particular, sino que nos toca a todos participar y es por eso en estos espacios de formación comunitaria, de participación, de construcción política, es donde de alguna manera empezamos como a, a construirla, a construir la comunidad, a construir la verdad y a poner en común lo que tenemos que poner en común, que es nuestro esfuerzo para la reproducción, la producción y el desarrollo de la vida. Así que, pues yo creo que lo que nos toca en este tiempo histórico es llevar al mundo la buena nueva que es la buena nueva de la comunidad y de la construcción de espacios y de una cultura que nos permita como ir abriendo y construyendo redes que efectivamente logren no dividir, no hacer grupúsculos, sino a unir luchas, a unir víctimas, a unir revoluciones, a unir trabajo político para que nadie se quede fuera, para que nadie se quede atrás, para que nadie sea víctima, para que nadie sea un negado. Creo que ese es como el reto que tenemos, que es un reto enorme el que pongo hoy aquí, pero también es cierto que la comunidad se construye y solamente se construye con el que tengo enfrente. O sea, que todos podemos hacer comunidad, todos podemos y está al alcance de todos construirla y empezar a hacer ese trabajo político cotidiano que nos toca y que creo que tenemos que ir contagiando para que de alguna manera se vuelva pues una comunidad real. Muchas gracias. Pues vamos a abrir un poco el diálogo y a dejar atrás este monólogo. Ahora sí le llamo a Iliana, la anfitriona, quien está a cargo de la sesión. Gracias, compañera Katia, por toda esta exposición que nos has hecho con relación a, pues, al ser, a las luchas, a la comunidad y finalmente a la sociedad de la que somos parte. Compañeros y compañeros, les animo a participar. Puedo leer un comentario que está hecho aquí por el compañero
Carlos. Pero antes, no sé si hay alguien que quiera comentar con relación a todo eso. Quizás yo solo comenzar a partir de las experiencias que tenemos desde nuestra organización, desde Honduras, y siempre el tema que tenemos con relación pues a las diferencias, con relación al capital, con relación a los proyectos económicos que se tienen desde estos grupos empresariales, desde el gobierno, y la lógica que se tiene a partir de la protección en contra de la corrupción, en protección de la naturaleza, y sobre todo para reivindicar un modelo distinto que reivindique lo comunitario por encima de el proyecto económico de un grupúsculo, como has dicho, eh, de unas familias, de un grupo económico sobre el cual nosotros estamos finalmente reivindicando. Pero hay una mano levantada por acá, compañera Tania López, tiene la palabra para poder participar y agradecer, Katia, por toda esta exposición que nos has dado por ahora y espero seguir conversando por acá. Compañera Tania tiene la palabra para poder participar. Buenas tardes, mil disculpas por mi cámara, solo que está un poco oscuro aquí y no tenemos, estoy con datos. Bueno, primero que nada, gracias Katia, me encantó todo, estaba muy pendiente desde el primer momento que empezó a hablar. Yo quiero opinar sobre la modernización, en especial en mi país, aquí en Honduras. Hemos visto que hay un grupo de indígenas aquí en Honduras, se llaman los Tolupanes. Hay una parte que se llama la Montaña de la Flor, que he estado viendo muchísimos videos sobre esto y llegan por parte del gobierno, organizaciones, um, cualquier persona que tiene dinero y llega ahí con un teléfono, graba y dice, es que son pobres, necesitan ayuda, necesitamos construirles casa, necesitamos construirles baños y etcétera. Y queriendo modernizar, necesitamos que ellos tengan internet, acceso a internet y toda esa cosa. Entonces, en mi opinión, estamos llegando allí a quitarles su cultura, a robarles todo lo que ellos han sido y quitarles su identidad. No sé si esto se acerca un poco a lo que usted estaba diciendo sobre modernización, ¿no? O um, si la falta de recursos de los grupos indígenas, eso es malo, o no sé, porque mi idea de apoyar, de ayudar, sería otra cosa como con proyectos de permacultura, de bioconstrucción, entonces, no sé, esa es mi opinión. Muy interesante tu pregunta. O sea, hacemos varias preguntas y después hablo mejor para que haya más voces. ¿Les parece bien? Listo, Katia, tenemos aquí la participación de Luis Fer y luego Luis Vale. Marco. Adelante y después tu intervención. Adelante, Luis Fer. Sí, buenas tardes. Disculpen que no les abra cámara, pero voy manejando. La disculpas también porque ando un poco agripado y eh, solo quiero diferir en algo con mi antecesora, que es que no hay nada de malo en llevar cultura, llevar enseñanza a otras regiones, pues si somos parte de la vanguardia. En Estados Unidos, en Estados Unidos los Cheyennes y otras tribus nativas de Estados Unidos tienen derecho a la tecnología y por qué nuestros pueblos indígenas no? O solo porque son indígenas es que los vamos a tener excluidos. Ellos también son parte, ellos también son parte. Hay muchos indígenas que ocupan buenos puestos. Entonces, la cuestión, yo me acuerdo de niño
No sé si algún adulto mayor de Tegucigalpa se acordará que en Telered 21 había un programa que decía de Nat Geo, que de National Geographic, que en el comienzo decía que el conocimiento genera la educación y la educación genera el desarrollo y el desarrollo genera el progreso. Entonces todo eso tenemos que llevarlo nosotros. Tenemos que quitarnos esa, como dicen, esa hoja, esa parra, porque si somos un país en vías de desarrollo, tenemos que desarrollar todos, no solo unos sí y otros no. Con respecto a la licenciada, muy bonito el tema, la verdad es que muy expansivo, muy poco el tiempo y la verdad es que es muy poco el tiempo porque es un tema muy amplio, ¿va? La religión, la política y generan otras cosas, ¿va? Para traer paz también. Entonces, muchas gracias, solo eso quería decir. Muy buena noche a todos ustedes, compañeras, compañeros. Les hablo desde Sucre, Bolivia. Y gracias, hermana Katia, un tema muy importante sobre la unidad en la diversidad. Un poquito, una breve descripción quiero hacer. Ustedes saben muy bien que en agosto tenemos elecciones nacionales aquí en Bolivia, la cual un proyecto que fue lanzado el 2006 en esa línea de empezar a construir la transmodernidad, se consolidó a través de una nueva constitución política del Estado que a partir de eso empezamos a llamarnos plurinacional. Hemos llegado ahora en que estamos enfrentados internamente. Lamentablemente tenemos del mismo instrumento, estamos divididos en 3 fracciones y también en otras más subfracciones. Y creo yo que parte de la modernidad ha sido que está pues dentro de las personas ese carácter individualista, ¿no? La colonia nos ha dejado también eso. Es una maldad muy fregada porque está llena de ambiciones muchas veces entre nosotros mismos. Pero yo creo que a la vez también no solamente nos han quebrado a nivel interno de cada país, sino también a nivel de América. Ustedes saben muy bien que antiguamente o en la época de nuestros ancestros, antes que llegue la colonia, éramos un solo pueblo, el pueblo de Aviala, y en Sudamérica estaba el Tahuantinsuyo. Y pues lamentablemente la modernidad con la presencia eh, de, incluido de mucha violencia, hemos sido balcanizados, o sea, toda América se ha dividido en muchos países. Incluso hemos intentado de hacernos, de unificarnos entre países, pues a esa división. Por ejemplo, hemos tenido una relación, se quería construir la alianza entre Perú y Bolivia, pero lamentablemente por intereses, sobre todo de Chile, eso ha sido cortado y no ha tenido futuro. Creo yo que tendríamos que, a partir de este evento y con la ayuda suya, hermana Katia, tenemos que encontrar esos lazos de integración latinoamericana, esos lazos de integración de los pueblos marginados, excluidos por el sistema capitalista ahora decadente que no quiere morir, ¿no? Por eso tenemos muchas situaciones de violencia, no solamente en Sudamérica, sino en todo el mundo. Como lo decía usted, el caso de Gaza. Y bueno, yo quisiera que nos dé algunas pistas a los que estamos aquí a ver por dónde podemos integrarnos. Yo sé que
tal vez como pueblos estamos muy en los pueblos vivos, en los territorios vivos, y nuestros representantes deberían ser los que impulsen esto, los que están en gestión de gobierno. Debería ser una tarea de todos los gobiernos, sobre todo aquellos llamados de izquierda, eh, o los denominados marxistas, comunitarios y soberanistas, que nos lleven a eso. Entonces yo quisiera pedirle eso muy fraternalmente, que podamos sacar algunas pistas a ver cómo podemos exigir la integración de los pueblos de América. Y a la vez recomendarle lo que me lo hacía mi abuela, ¿no? Juntamente con mi madre cuando yo me enfermaba en la escuela, cuando tenía tos o algún problema de la garganta. Ella cortaba cebolla, colocaba un poco de azúcar, lo colocaba al sol y eso tomaba, y miren, no necesitaba ningún medicamento o antibiótico, y a los pocos días me sanaba, como un consejo. Y jalaya para todos ustedes, hermanos y hermanas. Gracias. Gracias a todos y todas que nos han hecho estos comentarios que aportan a la discusión precisamente lo que Katia hoy nos ha traído a cada uno y a cada uno de nosotros. Pretende impulsarnos también a este diálogo, a este debate y a la construcción de este nuevo paradigma de la hegemonía de la comunalidad y de la comunidad. Katia, dejamos contigo el micrófono para que puedas intervenir con estos comentarios que hemos recibido por ahora. Sí, muchísimas gracias por las preguntas. Y la primera pregunta me ha parecido como clave, porque, digamos, frente a otro, que yo me sitúo y lo veo en una condición de desigual, ¿no? O veo en él alguna negación, está siempre como la tentación de ayudar, ¿no? Y es parte, como cuando hablamos de que nos veamos como comunidad, como responsable, pues lo que estamos llamados justamente es a apoyarnos unos a otros. Pero fíjense cómo podemos nosotros, con las mejores intenciones, destruir al otro ayudando al otro. Y aquí tenemos que tener muchísimo cuidado, porque con un discurso emancipatorio, con un discurso civilizador, democrático, se han hecho las mayores atrocidades en el mundo. O sea, no nos olvidemos que se decía que iban a civilizar a nuestros pueblos, ¿no? Y la Estaban en pecado mortal. No nos olvidemos que llegaron unos diciendo que traían la verdad y la vida, o otros que decían que traían la democracia o que traían el progreso. Entonces, ¿se acuerdan que les decía yo, no? La modernidad nos ha enseñado a ser ontológicos, o sea, a pensar que lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo soy, lo que yo deseo, es lo mejor. Pero aquí se trata de que yo ya no me vuelva la medida de todas las cosas, sino que yo me ponga en mi sitio y me ponga al servicio. Entonces, si tengo una comunidad, ¿no?
a la que le quiero ayudar, ¿no? Tengo que ayudarlo en el sentido de qué es lo que el otro necesita. Es decir, lo que hay que hacer es preguntarle, no decidir por él lo que el otro necesita. Esto es muy delicado porque de buenas intenciones está plagado el camino al infierno. El problema no son las intenciones. El problema es que con las mejores intenciones puedo destruir la cultura del otro. Con las mejores intenciones le puedo decir que mire que su cultura, su cosmovisión no tiene ningún sentido y que lo que tiene que hacer es abrazar la modernidad, eh, la tecnología moderna. Y esto no quiere decir, digamos, que nosotros queramos privar a todo el mundo de la tecnología, sino que se trata de que, primero, que el otro tiene que decidir qué es lo que necesita. Eso es, me parece básico, fundamental. O sea, considerar al otro, como digno, como capaz de decidir. eh, es como el primer paso de la construcción de una relación de dignidad y de respeto. Es el paso número uno para la construcción de la comunidad, el respeto absoluto a la otredad. Eh, pero también en esta relación con el otro, también tenemos que hacer un trabajo muy profundo porque todo lo que hacemos siempre lo hacemos con una cosmovisión. Incluso también la tecnología tiene una cosmovisión. O sea, no es lo mismo la tecnología que utilizaba, qué sé yo, la cultura musulmana o los pueblos mayas, ¿no? A la tecnología que se utiliza ahora en la modernidad. Y no me refiero como a una cosa de si es mejor o peor. Primero que hay que decir que la modernidad parte siempre de todas las otras tecnologías, porque además se apropió de toda la tecnología y la ciencia musulmana y de todos la sabiduría, los conocimientos, la ciencia y la tecnología de los pueblos originarios también anteriores a la modernidad. Pero la tecnología que hoy tenemos es una tecnología que no está comprometida con la vida y que por eso sirve a cualquier postor. O sea, tanto puede hacer el bien como puede no hacer el bien. Tanto puede comprometerse con una comunidad y el desarrollo de la vida como no. Entonces, sí tenemos que transformar incluso la tecnología. No cualquier tecnología sirve para la vida. Y aquí habrá que hacer un trabajo bien profundo para poder efectivamente establecer criterios y principios en el desarrollo de una ciencia para la vida. Pero entonces, em, el segundo compañero que nos hablaba de que, bueno, que había que llevar el progreso y todo eso,
Se nos fue. Y es la señal de la compañera la que está fallando. Y vamos a tratar de recuperarla. Permítanos un segundín. Hola compañeros y compañeras, pero si estamos caídos, mientras la compañera se conecta, podemos ir quizás hablando, compartiendo nuestras experiencias y comentarios con relación a la exposición que nos ha hecho la compañera. ¿Alguien quiere participar con relación a esta parte de la compañera, con relación al tema? Compañero Ovidio, adelante. Sí, buenas noches a todos. Confirmen si me están escuchando. Adelante, Ovidio. Sí, bueno, entonces estaba escuchando tanto la exposición de la compañera Katia, que es excelente, y también los comentarios de los demás. Y es muy interesante la exposición del tema de hoy. Y me llamó poderosamente cuando ella habló del ejemplo cuando puso, cuando Dios le dice a Moisés que descalce porque la tierra en que está es tierra santa. Y es que para, para eso de modernizarnos y también pues, desde el hecho pues de ser empáticos pues con la sociedad y con las personas, pues uno tiene que adoptar una posición de servicio, de siervo y tomando el ejemplo que ella mencionaba de Dios y Moisés en este caso, pues sí, es un asunto que a mí me tiene como quien dice, en una expectativa, porque el mundo actual es un mundo que en gran parte pues es egoísta, es materialista, es interesado y no debemos eh, en un sentido como obviarlo porque como seres humanos, todos los seres humanos tenemos mucho en común y deseamos, como quien dice, cada uno el bien para nosotros, pero ese bien para nosotros siempre es mejor cuando queremos el bien para los demás. ¿Verdad? No, es un poco complejo porque la mayoría de líderes que vemos en el mundo actual gobiernan, llevan buenas intenciones al inicio, pero en el camino se cambian los papeles, se cambian las cosas y termina siendo algo diferente al final. Pero en nuestro caso tenemos que estar bien a plomo, saber bien cuál es nuestro enfoque y creo yo que lo que más se requiere es como buscar el bien colectivo, el bien común y aunque cueste y en ese sentido, aunque como el mismo Señor Jesucristo lo dijo en su momento, el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En este caso nosotros tenemos que estar dispuestos a abnegarnos y a sacrificarnos por el bien de los demás
Y creo que ahí está la verdadera política. El Señor Jesucristo en ese caso, él hizo política, aunque muchos no lo quieran ver así, pero él fue desde un punto de vista, así como quien dice, real, él hizo política, política en el sentido que buscaba el bien común y no el bien personal. Entonces, si nosotros pudiésemos tomar ese principio pues, de buscar el bien común, el bien de los demás y no solamente el bien propio, servir a los demás y no servirnos a nosotros mismos, la cosa sería diferente y este mundo sería diferente cuando el mundo pensara de esa manera, así de esta manera, pero creo que educarnos absolutamente ese sentir y pensar es diametralmente bien difícil, pero nada es imposible y obviamente estamos en esta lucha, entrenándonos, capacitándonos, reflexionando y pensando pues en que este mundo lo que requiere es de gente que piense coherentemente y de personas que pensemos inteligentes, que si la inteligencia es buscar, como se dice, trascender, y trascender sería también dejar un legado, de cómo nos van a recordar las personas cuando nosotros muramos. Parece que ya está Katia por acá, compañera. Entonces, finalmente, pues, redundar ahí que necesitamos tener una mentalidad bien posicionada en la parte positiva y abnegada, pues, al servicio de los demás. Gracias. Tenemos 3 participaciones. Katia ya restableció su conexión. Está por acá la participación de Carlos, Denia y Magda. Si no está Carlos, pues podemos darle lectura. Pues el compañero Carlos pregunta, Katia, ¿decolonizar es aprender a ser comunitario en la modernidad? ¿Cómo y con qué paradigma? Se habla mucho ahora desde la Academia de Comunitarismo y el libertarismo, el socialismo democrático. Este último ya mencionado y difundido desde principios del siglo pasado por los teóricos. Todas estas ideas se discuten, unas demonizadas ahora. Vivimos un momento de aprender a pensar, ya que el paradigma dominante nos enajenó la mente para no pensar. Es un desafío repensar al otro con otra pedagogía más humanista. ¿Será que debemos abrirnos a las rebeldías y abrazarnos o encontrarnos con una forma que trascienda las ciencias físicas clásicas deterministas que no podemos comprender como lo haría Dussel y la misma Colmenares? ¿Será que para llegar a aprender y comprender a los otros deberíamos pensar qué nos pueden aportar la física cuántica? Bueno, ahí está un paréntesis, ¿verdad? Pero bueno, esta es una de las preguntas de Carlos. Y está por acá Denia y luego Magda. Adelante, compañera Denia. Y bueno, le damos la participación a Magda. Magdalena, adelante. Magdalena Díaz. Hola, buenas noches, compas. ¿Me Adelante, escuchan? compañera, la escuchamos. Buenas noches, compañeros y compañeras del campamento digno de Gilamito. Muy interesante, ¿verdad? La participación, lo que nos está compartiendo la compañera. Me, me llama mucho la atención del tema de modernización, ¿verdad? Yo creo de que la modernización en aquella de los indígenas, de los tolupanes y en todos aquellos territorios abandonados que han habido por décadas, yo creo que es bien importante eh, modernizarnos en muchos aspectos, en la tecnología, etcétera. Porque nosotros como defensores de derechos humanos y de los bienes comunes y naturales, creo de que eso nos ha servido de mucho a nosotros
imagínense ahorita estamos aquí reunidos por vía teléfono, eh, nacional, internacional, entonces creo que es algo muy importante. Lo único que debido a esta modernización que ha entrado en todos aquellos territorios abandonados por décadas, ¿verdad? Las empresas privadas, las empresas internacionales, creo que se aprovechan cuando entran, creo, a esos territorios de la gente humilde, que le llevan esto, que le llevan otros, con discursos democráticos a favor de ellos. Yo creo, compañeros y compañeras, de que nosotros que estamos organizados y formados desde muchos años ya, creo que nosotros ya tenemos muy claro, ¿verdad? Y que nosotros no tenemos que perdernos de la línea y como comunidades humanas, ¿verdad? No atropellarnos unos a otros cuando llegan esta gente, ¿verdad? Empezando por la política tradicional, que viene siendo lo mismo, que llegan, porque la política tradicional son los que llegan con esos discursos democráticos, con esos discursos a estos territorios con mucha tecnología, con mucho de, etcétera, con tantas cosas que ustedes saben que andan envolviendo a nuestros compañeros en esos territorios donde la gente apenas empiezan, por ejemplo, en los territorios tolupanes, los indígenas, que hay aldeas, territorios de que mucho alfabeto, ¿verdad? Analfabetos. Entonces es algo muy importante, ahí donde más la política tradicional se aprovecha de esto, igual que las empresas también. El capitalista se ha aprovechado, se ha agarrado de todo esto y nosotros lo que tenemos que hacer es, compañero, como vuelvo a repetir, no perder, ¿verdad? Las enseñanzas que nosotros hemos tenido en las organizaciones, en las formaciones, de que no nos hagan perder eso como comunidades, no atropellarnos unos con otros, que esta modernización que ha entrado en lo más profundo de los territorios abandonados nos sirvan a nosotros para construir territorio, para construir un trabajo mejor como defensores de derechos humanos, como defensores de los bienes comunes y naturales, tanto local como nacional e internacional. Entonces, aprovechar más bien a que no hayan analfabetos, porque depende de eso, creo que mucho hemos aprendido y que tenemos muy claro y seguir teniendo claros, compañeros y compañeras, de que hay que defender nuestros derechos. Y, por ejemplo, lo que es de la tecnología, a nosotros nos ha servido mucho aquí en nuestros territorios, porque por medio de esto, ¿verdad? Tenemos comunicación desde hasta fuera del país, cuando estamos en peligros, etcétera, y todo eso. Entonces, es una medida de seguridad la tecnología para nosotros los defensores aquí en nuestros territorios y entonces tener muy claro, compañera. Ese es mi participación. Entonces, la modernización es muy importante y no que igual estar Gracias, claro. compañera. Bueno, Me avisa la compañera Katia que tiene problemas de conexión. Posiblemente nos quedemos sin su presencia por acá. Pero Katia, te devolvemos ahora mismo la palabra. Luego le vamos a dar la participación al resto del grupo para ya ir cerrando antes de que se nos quede sin la presencia tuya por acá. Gracias, compañera Magdalena, desde su experiencia del campamento Fielamito, por el agua y por la vida. Hola, muchas Katia, gracias. Sí, ¿se me escucha? sí, te escuchamos. Pues una disculpa por aquí, por el imprevisto del internet. La verdad que tengo muy mala conexión y tuve ahorita un problema con el módem que no lo puedo hacer andar. Entonces me conecté con los datos del teléfono, pero me va a durar muy poquito. Entonces, más bien me gustaría como cerrar mi participación, sobre todo como tratando de invitar, ¿no? a la construcción de este tipo de espacios de intercambio. eh, Realmente la construcción comunitaria, pues realmente es una escuela que hay que hacer en territorio.
O sea, no hay algo así eh, como vías rápidas, ¿no? Que que la academia pueda realmente eh, dirigir o decir, ¿no? Cómo se tiene que hacer. Realmente son las comunidades las que tienen que hacer el trabajo desde la experiencia y son también las comunidades quienes serán las maestras de la academia y de las nuevas generaciones. Yo he aprendido muchísimo precisamente de las experiencias que se dan, ¿no? Al interior de las comunidades y me considero así como discípula de ese tipo de procesos, ¿no? Yo recomiendo mucho el libro de Filosofar en clave tojolabal, que tiene muchísimas, el tema comunitario, no solamente como ideas, sino sobre todo como prácticas de la vida de los pueblos tojolabal comunitaria y que tienen mucho que aportar. También creo que las experiencias que está haciendo actualmente la revolución bolivariana de Venezuela con el Estado comunal desde las comunas es un trabajo realmente ímpresionante porque es mucho lo que ellos han avanzado. Eh, a mí me ha tocado pues la gran bendición de estar eh, en algunos espacios de acompañándolos, ¿no? Aprendiendo de ellos y debo decir que se va gestando poco a poco un nuevo paradigma, o sea, un nuevo paradigma político y que son las comunidades realmente quienes tienen que ir afinando el paso y tiene que ir delante, como mostrándonos camino, ¿no? Justamente el proyecto que proponía Hugo Chávez cuando decía hay que construir un Estado comunal, pero no lo vamos a hacer desde las instituciones del Estado moderno colonial. Hay que más bien tomar el Estado moderno colonial para poder interrumpir todos esos procesos de dominación que no permiten dar un espacio, dar un respiro a las comunidades en su construcción y en su lucha. Pues la revolución bolivariana por eso se propuso ganar las elecciones, lograr los espacios y llegar ahora sí. Pero por desde ahí, desde ese Estado moderno colonial, se vaya a llevar a cabo la revolución, sino más bien porque de ese modo, pues, habrá mejores condiciones para que las comunidades puedan seguir sus procesos por afuera. Pero la idea más bien es como invertir la fórmula. No es construir un Estado comunal, sino más bien hacer de la comuna un Estado. O sea, como ir madurando los procesos de, o sea, con de construcción al interior para que sean realmente las comunidades las que logren aprender a hacer gobierno. O sea, es más bien como una inversión del, de la clave, ¿no? Entonces, pues sobre todo instar a que espacios como estos pues se sigan reproduciendo y que haya como mayor posibilidad de interactuar con este otro tipo de experiencias y de revoluciones que tienen un camino hecho, que son ya, digamos, hermanos mayores que van por delante abriendo camino y creo que pues a todos nos va a tocar abonar y ensanchar pues este trabajo que hay que hacerlo
en todos los espacios, en los pueblos, en las ciudades, en los espacios académicos, en los espacios políticos, en los espacios familiares. Es decir, no hay nadie que pueda decir en este espacio en el que yo estoy no hay nada que hacer. En realidad, la revolución que tenemos por delante hay que hacerla en todos los lugares y así que todos estamos convocados en esa tarea. Pues muchísimas gracias. Katia, agradecemos tu tiempo, deseamos que esas distintas travesías que realizas por el mundo conectando con las distintas comunidades de lucha sean fecundas para nuestros pueblos. Y pues desde este espacio del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, Bufete Estudios para la Dignidad, Fundambiente y con el respaldo de Avia Yala nos sentimos honrados de tener tu conocimiento y tu militancia y tu compromiso para con nosotros. Honduras te espera en algún momento por acá. David, buenas Nuestras noches. comunidades de vida te esperan por acá. Y Hola, ¿me la compañera Denia quiere despedirte por acá. Compañera Sí, Denia, yo adelante. también. Sí. Buenas noches, doctora Katia y David, gracias por darme el espacio. En primer lugar, quería despedirme diciéndole que la doctora ha hecho un llamado, una profunda reflexión, así resumo su cátedra, una profunda reflexión a la esencia humana, a la que nos hace humanos, y es la solidaridad, como también la participación de comunidad. Desde mi experiencia como médico de hace 40 años y como, miembro de patronato de mi comunidad, les puedo decir que la vida en comunidad, la unidad en la diversidad es toda una filosofía de vida que hay que practicarla toda la vida. No es así nomás. No es fácil, pero me ha encantado todo lo que la doctora nos ha dicho, porque me ha hecho verme hacia adentro, más de lo que ya me conozco. La otra es que estoy de acuerdo, me encantaba lo que decía el escritor Saramago, portugués, Premio Nobel de Literatura, cuando la doctora Katia hablaba de convencer, el maestro Saramago decía que tratar de convencer a alguien era malo, porque era como querer colonizar el pensamiento. Me despido. Lo que me preocupa, doctora Katia, que era mi pregunta toral, era, ¿qué hacemos con aquellos seres humanos que no se reconocen como tales? Para mí ese es el problema. La modernidad ha hecho que las personas pierdan hasta su identidad como seres humanos, a desconocer sus propios derechos humanos, y para mí esa es la lucha más difícil. Luego, la modernidad no solo niega al otro, sino que lo invisibiliza, y es una lucha bien dura, pero mientras existamos personas que creemos que con nuestro aporte y con nuestro granito de arena las cosas pueden ser diferentes, otro mundo es posible. Un abrazo fraterno a todos los compañeros, felicito al Movimiento Amplio. Esta cátedra ha sido para mí de las mejores que se han dado en este diplomado. Y a la doctora Katia, muchas felicidades, un abrazo fraterno y muchos éxitos. Gracias y buenas noches. Gracias, compañera Denia. Ni más, mejor despedida para Katia desde nuestros territorios y comunidades, ¿verdad? Entonces vamos a pedirles que abramos la cámara, vamos a despedirnos con una captura de pantalla, avisarles también que si quieren repetir la ponencia pueden visitarla en la página de YouTube del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia. Entonces todos y todas abrimos nuestra cámara para que pueda la compañera Ileana Morales acompañarnos acá con una captura de pantalla. Compañeros y compañeras, nuestra lucha es por reconstruir el tejido comunitario que nos ha robado el capitalismo, el extractivismo y todas estas formas de violencia. Agradecemos este espacio de formación y la próxima semana iniciamos nuestro último módulo de este diplomado. Y junto a la próxima semana estaremos enviando instrucciones para nuestro encuentro presencial. A todos y todas, feliz noche y buen fin de semana. Que la comunidad sea una realidad en cada uno
los espacios en que estemos y andemos. Abrazo militante y hasta la dignidad siempre, compañeros y compañeras. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches, saludos. Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Feliz fin de semana. Luego. Hasta luego, Rita.